para tocar el tema desde el punto de vista filosófico de la corrupción. Hemos invitado al doctor Miguel Ángel Polo Santillán, un filósofo joven, pero muy destacado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es especialista en ética, ha publicado varios libros sobre el tema, que aconsejo leerlos, y es también especialista en antropología filosófica, filosofía oriental y filosofía de la religión. En su resumen, él va a tocar una aproximación conceptual, otra antropoética, donde reflexionará sobre las implicancias antropológicas y éticas de la corrupción, y una aproximación política que tocará el rol de las profesiones y las instituciones en la política. Sin más, voy a pedir a la doctora Jenny Pach que inicie su presentación. Invito ahora al doctor en filosofía, Miguel Polo, a presentar un trabajo. Buenas tardes. En primer lugar, muy agradecido por la invitación. Creo que esta es una oportunidad que justamente va en contra de las tendencias que acabas de señalar, el profesor Gino. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, porque se requieren este tipo de espacios de alguna manera interdisciplinarios y que van más allá a veces de nuestra preocupación inmediata. Porque si no tenemos una visión más macro, el trabajo específico que podemos hacer pierde su sentido. Y el segundo también, que se convoque, en mi caso, y en el caso del profesor Gino Acosta también, es que se convoque a otros profesionales para conversar, para pensar juntos un problema que nos atañe a todos. Hace algunos años, los colegios profesionales desarrollaron hasta 2 o 3 actividades para debatir este tema. Lamentablemente quedó en el camino, no se avanzó. Creo que era una muy buena iniciativa y espero, si el colegio médico puede tomar la posta, en buena hora. Se realizaron 2 grandes eventos de distintos colegios profesionales para debatir este tipo de temas. Por ejemplo, ¿qué les implicaba? Eso lamentablemente se ha perdido en el camino. En primer lugar, permítanme ubicar el tema. ¿Dónde ubicamos el tema de la corrupción? Hay que tener en cuenta los 2 grandes marcos a partir del cual tenemos que pensar la corrupción. El primero es a nivel internacional. La corrupción no es un fenómeno peruano, es un fenómeno internacional, no es un fenómeno de los países pobres ni de los países en desarrollo, en vías de desarrollo, es un fenómeno de todo tipo de sociedad. Entonces ahí hay un primer elemento, pero es un elemento que no está desligado de otros problemas internacionales. Tomemos el caso de los paraísos fiscales. Gente multimillonaria que en lugar de poner ese dinero en el proceso productivo va y lo deposita, igual que aquellos que roban al Estado van y depositan a determinados bancos, y en lugar de como un modo de evitar ser sancionado. Eso a nivel internacional se ha vuelto una práctica que también está en relación con esto. Si a eso le sumamos problemas como la explotación, se señalaba en la primera exposición la trata de personas, creo que ese es un problema álgido hoy día, la nueva esclavitud, y a esto la explotación de seres humanos, las nuevas formas de explotación. Para nadie, es decir, que estamos medianamente informados, es extraño que la explotación que viven los trabajadores promedios en China es de barbarie, ¿no? Tienen que, si ustedes han visto documentales, hasta cerrar las ventanas, fábricas de 3, 4, 5 pisos, cerrar las ventanas, ponerles mallas para que los trabajadores no se tiren, porque simplemente están deprimidos, angustiados, con el salario miserable que le pagan. Y esto a su vez son empresas que tercerizan a grandes empresas internacionales. Lo que no pueden pagar a sus trabajadores en los países del primer mundo se replica
es posible en países del sur de Asia, por ejemplo. Ese es un fenómeno que también debemos tener en cuenta y está en relación con lo que estamos hablando. El tema también del narcotráfico, que no está separado. ¿Cuánto del dinero del narcotráfico entra al aspecto legal, a la producción, a la política? Eso en Latinoamérica, sus indicadores son bastante preocupantes. Entonces tenemos que ver el tema, por un lado, desde ese macro sistémico, si quieren ustedes, ¿no? Algo ya no da en este sistema capitalista, no da más. Se tiene, y la promoción de cada cierto tiempo de guerras internacionales, como si el único fan fuera la seguridad internacional, cuando detrás están oscuros intereses de grupos de poder. Por otro lado, está nuestra situación más local, pensar la corrupción en nuestra situación más local. En nuestra situación más nacional, por ejemplo, está también el replanteamiento del Estado. El Estado ya no puede ser Estado-nación como se ha estado pensando. Nuestro Estado tiene que reconocer que hay muchas otras personas distintas. Un Estado que no llega a todo el Perú. Un Estado que tiene que ser plural. Un Estado que, como en el caso de Bolivia, permítame la referencia, se reconozca a sí mismo como multinacional. Se reconozca. Y nosotros todavía no reconocemos nuestra situación tan diversa. Y ni siquiera, claro, porque todo lo decidimos todavía centralizadamente desde las grandes ciudades. Eso es un problema que alimenta también el tema de la corrupción. Podemos, además, la valoración que tenemos nosotros, como se ha señalado, y voy a insistir en ello, la pésima valoración que tenemos de nuestras instituciones. Las instituciones que deberían protegernos, pues no confiamos en ellas. Y bueno, ahí hay un elemento cultural que no se resuelve por la ley, y si no echamos mano, y sobre todo los colegios profesionales, a atacar esta dimensión cultural, pues el deterioro puede continuar. Podemos tener una clase media más enriquecida, pero eso no evita para nada el que desaparezca la corrupción, ¿no? El gran ejemplo lo hemos tenido y lo tenemos en México, ¿no? Donde a pesar de su desarrollo, a pesar de su industrialización, hay un alto grado de corrupción, lo cual implica a su vez una desigualdad, una mayor discriminación y desigualdad entre sectores sociales en México, ¿no? En ese contexto pensemos la corrupción. Yo quizá tenga, por la deformación que tengo, más preguntas que respuestas, ¿no? Primero, la imagen de una manzana o un grupo de manzanas podridas, ¿no? Corruptas también se solía decir, ¿no? ¿Por qué no usar la palabra? Y vamos a ver qué tiene que ver con eso. Lo primero es preguntarnos, ¿no? ¿Qué es la corrupción? Vamos a ver qué nos dice el diccionario. Y esto no es un asunto infantil ni escolar. Las palabras tienen significado y lamentablemente las palabras, y así es pues la realidad, tienen más de un significado y tenemos que darnos cuenta a qué remite la palabra corrupción en el uso cotidiano. Esa es una aproximación válida. Quizás la segunda pregunta, que no lo voy a hacer en términos ordenados, como parecen, es ¿qué se corrompe? Se corrompe la vida humana, se corrompen las acciones humanas, se puede corromper una persona, se corrompen las instituciones, pero también las plantas, también los frutos. ¿Qué se corrompe? Y entonces, si se corrompe todo, la corrupción es un fenómeno natural, es un proceso natural de las cosas, incluidos los seres humanos. La otra pregunta que tendremos que hacer, ¿no es lo mismo corrupción de personas y de las instituciones? Si atacamos uno, ¿resolvemos el otro o son dos dimensiones distintas? Porque lo cultural tiene que ver con ambos, pero al atacar, entre comillas, este tema de la corrupción institucional, ¿ya estamos resolviendo la corrupción de los individuos y sus prácticas, sus hábitos, o viceversa? También tendríamos que considerar eso. Y
¿Por qué se produce la corrupción? No cabe duda, y eso hay que explicitarlo siempre, hay que explicitarlo, que uno, no el único, uno de los motores, uno de los motivos de la corrupción es la codicia, pues. El no saber que uno, ¿no?, tiene un límite en esta vida, que uno tiene un límite con respecto a la conducta frente a los demás, frente a la sociedad, frente a los bienes públicos, y simplemente el querer más y más. La codicia, la ambición se ha vuelto desmedida, porque de todas maneras, lamentablemente, es el discurso liberal, sobre todo en economía, que nos ha dicho que el fin último de la economía liberal es, pues, maximizar las ganancias y maximizar las ganancias a partir del trabajo individual. Por lo tanto, lo que cuenta ahí es ese impulso, y eso se ha vuelto cultural, eso se ha vuelto social. Hay unas ganas solo de éxito económico, ¿no? Ahora, nos preguntamos, ¿y cuál es el límite de ese éxito económico? Y me lo enseñan. Es preocupante, por ejemplo, ver que buena parte de las universidades no tienen cursos de ética al inicio. Hay solo muy pocas universidades, contadas así con los dedos de esta mano, y menos aún, ¿no?, que tienen al inicio entre sus cursos de formación general cursos de ética. Y algunos lo tienen solamente como electivo al final, ¿no?, al final. Y otros, cuando ya están saliendo un curso de ética, pues ¿qué sentido tiene?, ¿no? Cuidado, no estoy diciendo que un curso de ética va a resolver las cosas, obviamente, pero es un espacio donde uno puede ir creando, donde uno puede ir dando ciertos elementos de conversación, como este espacio, por ejemplo, para que se note la complejidad del problema, y que los asuntos éticos no solamente son de buenas o malas intenciones, sino que detrás de ellos está encerrada una complejidad de perspectivas, de ideas, de valoraciones sobre lo que queremos nosotros los seres humanos, ¿no? Y se puede evitar, y si es natural, se puede evitar, ¿no? ¿Y cómo se evitaría? Y por último, como lo ha planteado ya el anterior ponente, ¿y qué hacer? ¿Y qué hacer? Felizmente, en cuanto a qué hacer, también ya las respuestas más o menos de las que yo había pensado ya están consideradas. No voy a redundar para detenerme en otros aspectos. Primero, ¿cuál va a ser el enfoque? El primer enfoque es conceptual. Recorramos y pensemos qué nos dice el lenguaje cotidiano sobre la palabra corrupción. Las palabras tienen historia, pues hay que prestarle un poquito de atención a la historia de las palabras, ¿no? Y no pensar que también hay un solo uso de esta palabra. Ese es a veces el defecto que tenemos los profesionales, pensar que el uso que le damos a una palabra en mi profesión es el único y verdadero, ¿no? No es así, hay mucha historia de las palabras. De hecho, hay libros también que se llaman así, historia de las palabras, ¿no? El segundo es el enfoque antropoético, de antropología y ética, que es un término acuñado por Edgar Morin en estos últimos años. ¿Por qué? Porque ya no podemos separar la dimensión ética de la dimensión antropológica, la dimensión de lo que debemos hacer con el destino de nuestra vida. Son dos cosas que van unidas. Entonces, sí, esa es también la deformación que hemos tenido. A veces aprendemos cursos de ética como solo se tratase del buen comportamiento, y no del destino del ser humano, no del destino del individuo o de la humanidad, como si fuesen dos cosas distintas. Lo antropológico y lo ético, pues es necesario ya ir haciendo esos puentes, y no solamente entre estas dos disciplinas, ¿no? Y el tercer enfoque que tendremos que hacer es el político, que ya se han adelantado muy bien, y agradezco por eso, porque quizá me quede en el segundo. Veremos. La corrupción, un enfoque conceptual. Nos dice la Real Academia de la Lengua, cuando se usa como sustantivo tenemos estos significados. Pero yo he estado pensando sobre estos significados como sustantivo, en realidad son un poco pobres, no nos dicen mucho. Lo que nos da más riqueza es cuando se presenta como verbo, como acción, ¿no? Vamos a ver ese contraste. Solamente aquí señalo lo siguiente, ¿no? Vicio o abuso introducido en las cosas no materiales, como cuando
se habla corrupción de las costumbres, ¿no? U otro, en las organizaciones, especialmente en las prácticas públicas, ¿no? Especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellos de provecho económico de otra índole, de sus gestores. Y después el tema de la corrupción de menores, pero me interesa más bien el otro, cuando se presenta como verbo. Yo creo que ahí hay mayor riqueza conceptual de significados. Alterar y trastocar la forma de algo. Algo tiene un sentido, algo tiene un para qué. No hacer que se cumpla su para qué, no hacer que se realice su sentido, es corromperlo. Es la idea. Es echar a perder, depravar, dañar, pudrir. Este es un sentido que lo hemos usado hasta en el mundo agrícola, ¿no es así? Por lo tanto, tiene que ver, sale de la dimensión de la vida humana también para usarlo en el mundo del campo, ¿no? Puede ser las manzanas, se pudren, se corrompen. Sobornar a alguien con dádivas o de otra manera, esto ya tiene que ver más con la corrupción de funcionarios, la corrupción política, ¿no? Pervertir o seducir a alguien, estragar, viciar, incomodar, fastidiar, irritar, hasta oler mal, es corrupción. Está asociado, cuando algo se pudre, por ejemplo las manzanas comienzan a tener un olor desagradable, ¿no? ¿Sí? ¿Qué reflexiones podemos hacer de esto? Primero, ¿no? Las acciones humanas y sus instituciones se pueden perder, echar a perder, se pueden pudrir, corromper. Por lo que, si las acciones e instituciones pueden corromperse, debemos tratarlas como si se tratase de manzanas que se pudren, es decir, desecharlas, tirarlas, ¿no? Debemos desecharlos, deberemos reemplazarlos simplemente por otras manzanas. Una institución es corrupta, igual que las manzanas, hay que cambiar la institución completamente o tenemos que, pues, reformarla, ¿no? Por eso decía, podemos seguir usando qué hacer con respecto a las manzanas podridas, igual que una institución pública podrida, desecharlas. Nos resulta un poco difícil pensar en el segundo caso, que también hay que desecharlas, ¿no? Hemos optado más culturalmente por reformarlas, aunque se ha intentado, claro, supongamos en el caso del Congreso, cerrar el Congreso, ¿no? Pero se cerró ¿para qué? Para abrirlo de nuevo y continuaba la misma estructura, los mismos problemas. Parece que ese tipo de procedimientos en el caso humano no funcionan. La corrupción no solo es acto natural, sino también cultural. Ahí está el otro elemento. Está en juego la voluntad, los intereses, los ideales, las tendencias, las influencias, todo eso que compone también lo cultural, ¿no? Si también es cultural, entonces, y ahí sí coordino completamente con el profesor que me ha antecedido, entonces es posible hacer algo, aunque tome tiempo. Necesidad de un nuevo imaginario. No se trata solamente de la acción de alguien concreto, de que quiere tomar bienes públicos o de que quiere aprovechar su cargo para algo personal o familiar o para sus amigos. Tiene que ver con imaginario. ¿Qué queremos como sociedad? ¿Qué queremos como grupo profesional? ¿Qué queremos como persona? Ese es el imaginario al cual me estoy remitiendo. No es solo el acto concreto de tomar bienes que no son de uno para provecho personal o para provecho de tercero. Tiene que ver con el imaginario, por lo tanto con lo cultural. Y si no tocamos el imaginario, siempre habrán denuncias. Las denuncias, sea en el Poder Judicial, o sea en el Congreso, o sea en los medios de comunicación, no resuelven este asunto. No resuelven si no cambiamos el imaginario. Los imaginarios tienen que ver justamente con los tipos de valores que tenemos. Si estamos apostando solo por el éxito económico, eso, de ahí a dar un paso a un acto de corrupción, solo depende de la oportunidad que se tenga, ¿no? Cuidado, no estoy diciendo que no pensemos que los seres humanos no necesitamos medios de ingreso económico para sobrevivir. No estoy diciendo en absoluto eso.
justamente iba a señalar a este autor. Él es uno de los especialistas teóricos que trabaja el tema de la corrupción, Klitgar, ¿no? Tiene varias obras. Justo a las 11 era su conferencia en la Universidad de Lima, pues ni modo, tendrán que escucharnos a nosotros, ¿no? Para este evento. Y el Contralor, justo el día anterior, hace 2 días, si no recuerdo mal, o el día de ayer, sacó una noticia en el Publimetro, la mayoría de ustedes a lo mejor lo vio, y dijo algo bastante preocupante, ¿no? En el Perú la corrupción no se castiga, ¿no? Y señaló que hay más de 3.000 denuncias, de las cuales solo se han sancionado menos de 300. Eso deja un poco con una desazón, ¿no? Y lo dijo el Contralor. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Necesitamos más medidas? Sí. ¿De qué tipo? Veremos. Los actos de corrupción presentan 2 características adicionales, aparte de las que dice. Hay varias, uno puede ir señalando. Por ejemplo, no son actos individuales, sino participan varias personas, hay una cadena de personas, sobre todo este tema en la corrupción política, en la corrupción de funcionarios. Estos actos de corrupción donde yo solo me beneficio, esos son muy pocos con respecto a todo un grupo que se está beneficiando, y a veces cadena de mando, ¿no? Es decir, de responsabilidades mayores. Este es un factor, por eso es que a veces detectar a la cabeza o al que tiene mayor responsabilidad en los actos de corrupción, sobre todo cuando tiene que ver con bienes públicos, es tan difícil, no es fácil. Además es sistémico, es decir, no es un simple acto espontáneo, sino voluntario, planificado, pensado. Ese es el otro factor. La corrupción ya no estaba espontánea, se ha hecho pensada, y las tecnologías ofrecen esa posibilidad también, pues, para que los sujetos queden ocultos, ¿no? Y debido a las luchas contra la corrupción, estos actos cada vez adquieren muchas formas y se hacen más complejos, buscando vacíos legales, procesos financieros enredados, soporte informático sofisticado, entre otras cosas. Y no son actos públicos, pues no requieren publicidad, por eso mismo. Y esa es una característica que hasta en el siglo XVIII ya se tenía en cuenta. Los actos inmorales no requieren publicidad, no necesitan, se esconden de la publicidad. Por eso es que la encuesta que tenemos de Proética es una encuesta de percepción ciudadana, no es de qué tanto realmente hay corrupción, sino es cómo los ciudadanos percibimos que hay corrupción en nuestro país, ¿no? Ya hemos visto algunas respuestas, y no es, los corruptos no van a estar señalando, sí, este año gané tal por tal acto de corrupción. No se puede hacer una encuesta sobre eso. Corrupción, un enfoque antropoético. Veamos la segunda parte. Algunas tesis, algunas afirmaciones, con lo cual un poco arriesgado para hacer tantas afirmaciones, pero ni modo. Los seres humanos, sus acciones e instituciones están sujetos a desgaste, a decaimiento y por lo tanto corrupción. Eso es cierto. Los años no pasan, por más que una institución haya sido muy buena en el pasado, no garantiza que seguirá siendo buena. Por lo tanto, tenemos que cuidar la institución, tenemos que cuidar los organismos, tenemos que cuidar hasta nuestra propia familia y hasta nosotros mismos. El decaimiento es parte de un proceso natural, aún de las cosas creadas por los seres humanos, la corrupción. Pero, hemos dicho que no solo es natural, ¿no? Pero en ese proceso intervienen una serie de factores que corrompen a los seres humanos y a sus creaciones. Factores objetivos, subjetivos, factores culturales, materiales, factores sociales y psicológicos. No es un asunto puramente de proceso natural. Algo se puede hacer en lo humano, en la creación humana. Podemos retardar, podemos, qué sé yo, poder hacer que una institución, cuando presenta determinados problemas, darle un nuevo sentido. Y si hay que simplemente superar una institución, cambiarla, pero previo análisis, previa reflexión sobre lo que conviene a los seres humanos en una determinada época. Las instituciones no son sagradas tampoco, pues, no son sagradas.
Así que si está en un proceso de franca decaimiento, de corrupción, pues algo hay que pensar al respecto, ¿no? Si partimos de afirmación de cómo los seres humanos somos esencialmente malos, o los seres humanos estamos en un proceso de decadencia inevitable, o cualquier otra, como esta, que es latinoamericana, que no es tanto peruana, ¿no? Que no importa que robe, pero que haga obras, ¿no? Ese tipo de expresiones, eso favorece el proceso mismo de decadencia y de corrupción, no lo hace frente. Y luego, mirar al ser humano y sus instituciones como procesos con etapas de florecimiento y decadencia, pero también ver el papel activo de los individuos en este proceso. No estamos exentos. Si una institución se corrompe y si esa institución tiene implicancias sociales, pues dice algo de nosotros, si hacemos algo para que se mantenga o para que desaparezca. Dos dimensiones o caras del fenómeno moral. Vamos a presentar esto. En primer lugar, cuando hablo ya estamos entrando al tema ético propiamente, a mí me gusta presentar los temas éticos desde dos facetas. La faceta teleológica y la faceta deontológica. Estas dos facetas nos ayudan a entender las vidas personales, las vidas grupales, las vidas institucionales y también las vidas políticas. Hay una faceta teleológica. ¿Qué significa? Donde los individuos, las organizaciones tienen sentido, tienen un para qué, tienen finalidades para lo cual se desarrolla. Son los sueños, los ideales, vuelvo a repetir, sea individual o colectivamente. Y por lo tanto, si es que hacemos ética desde un punto de vista teleológico, hay que buscar los medios adecuados. Hay que buscar los medios adecuados para este tipo de fines. Es lo mismo, por ejemplo, en este colegio. Este colegio tiene su visión y misión. Y la visión y misión no agota al colegio y al sentido del colegio. ¿Por qué? Porque ahora tendrá que buscar los medios para realizar esa finalidad. En el caso de los individuos, tendrá que tener una perspectiva de vida, un sentido de vida, pero también es muy deseable que sean autocontrolados, por ejemplo, virtuosos, educados, prudentes, etc., ¿no? Esta es la dimensión teleológica. La otra dimensión es la dimensión deontológica. Sí, pues, pero yo puedo tener cualquier ideal de vida, ¿no? Por ejemplo, hasta se puede justificar que alguien, para su trabajo, ingrese a su trabajo porque su única perspectiva personal es mayor ingreso económico. Eso se puede justificar mientras, y ahí está el filtro, mientras no vaya con esta faceta. Es la dimensión de lo obligatorio, de los mínimos morales que la humanidad ha considerado, ha ganado, o como dicen algunos autores, de los mínimos decentes para vivir. ¿Cuáles son esos mínimos decentes en nuestra sociedad? Y eso es un debate que todavía seguimos esperando, ¿no? Y necesitamos pensar. No se trata de hacer a los peruanos homogéneos en todas sus creencias, en todas sus valoraciones, en todos sus ideales, y hasta en la forma de vestirse. No es posible eso. Y si se quiere hacer, como por ahí algún grupo extremista lo quería hacer y lo quiere hacer, pues eso solo puede hacerse por la violencia. Pero aún respetando la diversidad, necesitamos estar claro que no podemos hacer todo lo que queremos. Esa es la dimensión, justamente en la faceta deontológica. ¿Y cuáles son esos mínimos respetables, decentes? Y si no los hacemos como persona, como grupo familiar, como grupo humano, como organización, por ejemplo en el colegio, esos mínimos morales, esa faceta deontológica, es el código de ética, pues, ¿no? Es el código de ética. Pero el código de ética es tan represor, es tan limitante, que ya no pueden hacer nada más. No. Aún los juegos, siempre le pongo esto a mis estudiantes, aún los juegos hay reglas de juego. Esas reglas de juego justamente es la dimensión deontológica, es la dimensión deontológica. Y las reglas de juego no limitan la creatividad. Igual, las reglas de juego sociales no tienen que limitar la creatividad para vivir, para tener un sentido distinto de vivir. No puede limitarlo.
Cuando lo limita, también es que ya hay un exceso de lo deontológico sobre lo teleológico, como ocurre en algunas sociedades tradicionales. Esta es nuestra dimensión deontológica, una de esas reglas deontológicas que se tienen para los funcionarios públicos. Una ley que salió hace algunos años, la ley Código de Ética de la Función Pública, del año 2002. Lo ganado. ¿Qué decía? Entre otras cosas, solamente me voy a detener para avanzar en los deberes. Neutralidad. El funcionario público debe ser neutral frente a procesos. Es decir, lo peor y lo más injusto es tomar partido por transparencia. Una y otra vez se repite el tema de las transparencias, porque justamente es uno de los valores contrarios a los actos de corrupción. Los actos de corrupción no requieren ser transparentes, ya lo hemos dicho, no requieren ser públicos. Y uno de esos mecanismos tiene que ser la transparencia. ¿Algo hemos ganado en eso? Sí. Pero aún hay oficinas públicas, hay ministerios, hay universidades donde no es tan fácil pedir cuentas, donde no es tan fácil pedir que te rindan cuenta, ¿no? Y todavía hay como un cierto secretismo para la información que tienen. Eso es peligroso. Eso justamente es un, entre comillas, caldo de cultivo de la corrupción. La discreción, el ejercicio adecuado del cargo, el uso adecuado de los bienes del Estado y la responsabilidad. Este es desde el 2002. La gran pregunta que tendríamos que hacer es: ¿y qué ha hecho el Estado para promover esto en sus funcionarios públicos? ¿Qué hacen los distintos ministerios para promover entre sus propios funcionarios públicos esta ley? Y una ley que parece de avanzada, por lo menos le da criterios definidos a los sujetos, les pone los límites. Pero el problema no son las leyes, ya sabemos que en nuestro país hay demasiadas leyes. El problema es cómo hacemos que esa ley sea pensada, vivida e incorporada en la vida de los sujetos. Nos sentamos como políticos y hacemos una ley y qué bien, ya salió la ley y pensamos que eso resuelve los problemas. No, en absoluto, no resuelve nada. Si es que eso no va parejo a la educación. Y eso mismo pasa con los derechos humanos. Los derechos humanos es una normativa internacional, son unos mínimos morales logrados internacionalmente, pero ¿por qué somos una sociedad donde todavía no respetamos los derechos humanos básicos? Porque no está incorporado todavía, y eso es el elemento cultural. No basta la formulación, si es que no incorporamos, y eso requiere educación, eso requiere cultura, eso requiere participación de los ciudadanos, hacer que se incorpore en los individuos y en las organizaciones. De lo contrario, siempre será figura ahí, escrita, ¿no? Mientras no haya mecanismos para incorporarlos. De igual modo, en el caso de los colegios profesionales, ¿no? Hay mecanismos para que cada cierto tiempo, por ejemplo, no lo sé, pero solo hago la pregunta, ¿no? El colegio médico vaya conversando y hablando sobre su propio código, ¿no? Y la gente sepa de qué trata, que hay más de 100 artículos ahí, pero esos 100 artículos no están frescos en la cabeza de alguien, pues, ¿quién los va a tener ahí en la cabeza 100 artículos? Pero necesitamos espacios de debate profesionales y en otros distintos, ¿no? Donde pensemos cuáles son esos mínimos. Y vuelvo a la pregunta sobre esto: ¿el Estado hace algo para promover esos deberes que ya saben? Porque por lo menos se puede echar la culpa, entre comillas. Antes del 2002 no hay un código de la función pública. Sí, pues no saben cuáles sus límites. No, ya está claro el límite. ¿Y ahora qué se hace con eso? La misma transparencia, curiosamente, no habíamos pensado. Yo no pude poner nada más porque intuía que lo iba a hacer el profesor Gino Costa. Sí, pues es preocupante. 91% de los encuestados no piensan que no es necesario o no tienen una percepción de que los peruanos respetemos la ley. Eso es sumamente preocupante. Ahora, el problema contemporáneo tampoco, ya lo sabemos, los historiadores lo saben.
es el tema colonial, ¿no? Es el tema que arrastramos de la colonia, ¿no? El rey dice una cosa y acá se hacía otra cosa, ¿no? ¿Qué reflexiones podemos tener con respecto a esta diapositiva? Primero, si no creemos en la ley y sus expresiones, códigos, normas, declaraciones, hace pocas semanas han estado ustedes revisando una declaración internacional, creo que me parece siempre, eso es un mecanismo válido, por ejemplo, que las declaraciones se vayan revisando cada cierto tiempo y concientizándonos y asumiéndolo, porque a veces nos olvidamos de lo que trata, ¿no? Entonces, si no creemos en la ley, eso genera varias preguntas. Primero, ¿cómo respondemos a la corrupción? Si no es por la ley y si no va a funcionar. ¿Existirá otra forma de actuar contra la corrupción que no sea la ley? ¿Cómo creer en el Estado de Derecho si un Estado de Derecho está sostenido en leyes? ¿Tendremos que dejar la política, las leyes y el derecho a intereses de sujetos inescrupulosos? Sí, pues siempre nos quejamos, los políticos, y nosotros, ¿desde dónde estamos diciendo los políticos? ¿No? Peor aún, cuando los problemas que están tocando ellos y los actos de corrupción nos tocan a nosotros porque son bienes públicos, pero sin embargo hablamos de los políticos como si fueran una casta y un mundo distinto, cuando deberíamos implicarnos en ello. O tendríamos que crear un nuevo tipo de sujetos que no se asuman como siervos, sino como ciudadanos. Y la idea de ciudadanía aquí implica de sujetos que participan en las decisiones que les corresponden a sus propias vidas. Ese es el tema. Si son asuntos que corresponden a la sociedad en la que vivimos, a la cual nuestros hijos viven, ¿por qué no participamos? Ese es el asunto. Sí, entonces no somos ciudadanos plenamente, ¿no? Somos siervos, en la medida que siervo significa, ¿no?, acepta las decisiones del otro y no puede hacer nada para cambiarlo. ¿Qué tipo de sujetos necesita una sociedad democrática? No cualquier tipo de personas. Una sociedad democrática necesita ciudadanos, no necesita siervos. Apuesta pues entonces, para concretar la idea, por una sociedad ética, lo cual implicaría, esto puede sonar muy utópico, pero es necesario ponerlo en el debate, y nosotros como profesionales necesitamos pensar cómo crear una sociedad ética, si es que estamos creyendo que ese es un factor central para el desarrollo de la nación, el desarrollo no solo material, porque lo estamos teniendo, sino también humano. Si creemos que el elemento central, o uno de los elementos, es el compuesto ético, ¿qué estamos haciendo? Si no hacemos nada y todo es desarrollo material, pues la brecha se va a ir abriendo. Eso es claro, la brecha se va a ir abriendo. El trabajo educativo de promover los derechos fundamentales y los valores básicos de convivencia. Insisto, el conocimiento es importante, ¿sí? Si los chicos no saben su derecho, si nosotros no sabemos nuestro derecho, ¿qué vamos a defender? Obviamente no defendemos nada, ¿no? Pero cuando los sujetos ya saben cuáles son sus derechos y sus obligaciones, podrán tener un límite frente a un poder arbitrario. De lo contrario, no lo van a tener. Y como aquellos que tenemos hijos sabemos, algo en eso se está haciendo en los colegios, sobre todo en algunos privados, ¿no? Los chicos ya, cuando el padre quiere hacer algo, mi derecho a esto, mi derecho al otro, ¿no? Están siendo incorporados. Esa es una manera, el que se tenga esos elementos en juego, pero si no tiene esos elementos, si no conoce las leyes o los derechos que los amparan, pues no puede defender nada y va a estar sujeto siempre a explotación, a violencia de otros sujetos, ¿no? Y va a creer que es una suerte natural. Ese es el destino que nos ha tocado, lamentablemente, como grupo indígena, como mujeres, como trabajadores explotados, etc. Esa es la suerte. Y no ver que ya esos sujetos tienen derechos ganados y necesitan saberlo y mecanismos de hacerlos cumplir, ¿no? Me parece valioso el trabajo que nos presentó la profesora, la doctora Pash. Compromiso personal por ser mejor persona. Me olvidaba, el cambio de mentalidad para optar por una cultura de realización
personal y comunitaria, solidaria y responsable por lo que se hace para superar la cultura del aprovechamiento personal, el individualismo, solo el éxito económico y el goce solo personal. A mayor desarrollo de la clase media, claro, también desarrollan los centros de espectáculo. Todo es gozo. Pero ¿qué tan solidarios somos, ¿no? ¿Qué tanto apuesta por el otro que también lo requiere? Hay una fórmula que un economista repetía, un economista, si no recuerdo mal, chileno, decía: uno de los grandes problemas que tenemos es que en economía estamos repitiendo la fórmula bíblica, de que al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará. Por lo tanto, los que van a siempre mejorar son los que están en mejores condiciones. Los que van a tener más son los que ya tienen. Y los que no tienen siempre van a perder. Y van a seguir perdiendo. Y ese mecanismo se ha venido repitiendo, si es que no hacemos algo conscientemente, ¿no? Pero la tendencia, entre comillas, natural es esa, ¿no? Que el que tiene aprovechará más la situación. ¿Tienen qué términos? Económicos, ¿no? También cognitivos, de información, ¿no? De capacitación, ¿no? ¿Y cómo empoderamos a los que no tienen? Entonces, ese reto, pues, de nosotros, pero también de las instituciones, pero también del Estado, ¿no? Compromiso personal por ser mejor persona. Esto puede sonar sumamente vago, pero yo creo que es fundamental, ¿no? Porque tiene que ver con el destino de lo que somos cada uno de nosotros. Ahora, la pregunta siempre será: ¿y cómo ser mejor persona? ¿Eso lleva a qué? Si una pregunta es seria, tiene que llevar a buscar una respuesta. Y los individuos, si están interesados en esto, tienen que buscar una respuesta, ¿no? Pero lo principal es esto: hacerse ese compromiso, pues, ser mejor persona. ¿Qué implica ello? Implica una riqueza de cosas, ¿eh? Implica una riqueza de cosas. Y compromiso ciudadano, obviamente, por participar en los niveles que nos corresponden: profesión, distrito, política nacional, etc. Vamos terminando, no sé cómo estoy de tiempo, ¿no? Voy dejando este cuadrito. Este es el cuadro que quiero detenerme. 5 minutos. Gracias. Pensemos, me concretizo en la actividad profesional. ¿Por qué? No necesariamente porque nosotros somos profesionales, sino porque los actos de corrupción, sobre todo en el Estado y en las empresas privadas, no son hechos por cualquiera, son profesionales. Son profesionales. Por lo tanto, hay que pensar de nuevo en la tarea de una ética profesional. Algo está pasando, algo se requiere, ¿no? Pensemos la actividad profesional. Primero, la actividad profesional hoy día nunca es una actividad puramente individual. Los individuos necesitan ser formados por otros individuos para ser capacitados, y esos otros individuos son profesionales a la vez que lo preparan. En otras palabras, cuando nosotros somos médicos o abogados o arquitectos o ingenieros, ingresamos, aunque no lo veamos, a veces solo en una ceremonia pública, ingresamos a una comunidad profesional. Y en esa comunidad profesional, otra vez, hay modos de pensar, hay modos de ver el mundo, hay reglas, hay patrones de qué cosa es la verdad, qué cosa es verdadero, qué cosa es falso, en ese modo de pensar profesional, ¿no? Entonces, lo primero es percatarnos que la actividad profesional es colectiva, y esa actividad tiene fines inherentes. Cuando nosotros ingresamos a ser médicos, cuando nosotros ingresamos a ser abogados, nosotros no ponemos los fines de nuestra carrera. Nosotros no ponemos los fines de qué debe ser y hacer, ¿no? ¿Qué debe hacer un médico, un abogado, un ingeniero, un biólogo? Esos son los fines inherentes, los fines inherentes. Pero ahí tenemos el otro. Pero nosotros somos individuos que participamos en una actividad profesional y tenemos nuestros propios intereses, justificados en algunos casos. Por ejemplo, queremos fines subjetivos, queremos dinero, por eso queremos una profesión, queremos estatus social, queremos, qué sé yo, poder, queremos muchas cosas, reconocimiento de otros, etc. Pero esos son fines subjetivos.
Ahora, los actos de corrupción, esa es otra manera de verlo. Los actos de corrupción son cuando lo que cuenta es esto y esto no cuenta. Ahí se dan los actos de corrupción. No hay un equilibrio, no hay una fórmula para mantener el equilibrio entre los fines de la profesión y mis fines personales, no lo hay. Pero ese es el ideal, pues, que haya un equilibrio entre lo que yo quiero como individuo y lo que me están llamando a hacer como actividad profesional. ¿No? Si hay equilibrio, y eso es una tarea ética, si hay equilibrio, justamente, pues la profesión puede llevarse en buenos términos. Pero si no hay equilibrio, y esto es lo que predomina, el interés subjetivo personal, la profesión se corrompe, la actividad profesional se corrompe. Porque no estamos para ser ingenieros, por ejemplo, para ser médico, solo para realizar mis fines personales, ¿no? Ese es el asunto que a veces no percibimos, ¿no? Cuando un ingeniero, pues, por hacer una carretera, abarata los costos, sabiendo que el daño que puede causar. Y esos abaratar costos implica mayor ingreso para su empresa o para sus propios bolsillos. ¿Pero a costa de qué? Justamente de perder el sentido de lo que está haciendo. Solo le interesa esto. Ahí tienen un criterio para definir y para saber cuándo se está actuando mal y cuándo una acción se está corrompiendo. Por último, creo que ya no hay más tiempo, lamentablemente. El enfoque político, felizmente, ya lo ha desarrollado el anterior expositor. Lo político no es lo que hacen los políticos. La política no es lo que hace el Congreso. La política es lo que hacen los ciudadanos. Y cuando interioricemos eso, creo que estaremos en mejores condiciones para participar en esa esfera que a veces llamamos política para desdeñarla, pero es una política en la cual debemos meternos, participación ciudadana. Gracias. Una de las cosas que decía el doctor Polo, que me parece interesante, hablar de corrupción, cuando uno toma la palabra etimológicamente, corrupto es todo aquello que se rompe, o sea, algo que se rompe, digamos, junto con ruptura, una ruptura concomitante. Y la violencia es una ruptura grande. Entonces, yo creo que toda sociedad corrupta, o toda sociedad violenta, perdón, es también corrupta necesariamente. Ahí creo que por eso felicito a esta mesa, porque realmente ha dado el clavo, ¿no? Se han unido dos cosas que son evidentemente mellizas o gemelas y que están haciendo un daño espantoso. Estoy muy de acuerdo con lo expuesto. Es claro cuando se ven las estadísticas, la relación. Estamos viendo que el Perú tiene uno de los más altos grados de corrupción y tiene uno de los más altos grados de violencia. Las estadísticas claramente nos están diciendo de que están hermanadas, y a menos de que se hagan los cambios concretos y que dejemos de solo hablar, sino actuar positivamente y responsablemente y creer profundamente de que este es un problema grave, que no podemos seguir en la situación que estamos, no solo por nosotros, pero sobre todo por las generaciones futuras. Me preguntan su opinión sobre corrupción y espíritu de grupo. Depende de qué entendamos por espíritu de grupo. Si lo entendemos en un sentido positivo, es decir, los seres humanos requerimos de un apoyo grupal. Hay un espíritu de grupo en el sentido familiar, en un sentido más amplio del término. Pero el uso más corriente es en el espíritu de grupo, aquello que es el grupo que encubre las acciones, los errores, las faltas de uno de sus miembros. Esa es otra cosa, ¿no? Si la pregunta iba por allá, la relación es directa entre espíritu de grupo y corrupción. Justamente el espíritu de grupo, entendido negativamente, no permite a veces ubicar, pues, a los responsables de los actos de corrupción.
Hay una pregunta sobre violencia del Estado neoliberal y los sueldos de profesores, policías y trabajadores del sector salud. La verdad que digamos, me parece que no es el tema, no sé qué tengo que decir porque tengo mi cabeza, pero yo aprovecho, si me permite Alberto pasar la pregunta, sin duda tengo una opinión sobre el tema, pero para comentar la presentación del doctor Polo y uno de los temas que ha abordado, que es qué hacer frente al hecho de que la mayoría de los peruanos, digamos, vivimos al margen de la ley, si no respetamos las leyes, como dice la encuesta hecha por Proética, y qué hacer al respecto, ¿no? Lo que nos dice Miguel es que, bueno, que hay que creer en la ley, porque de lo contrario no podríamos construir una sociedad democrática y no podríamos enfrentar la corrupción. Eso sin duda es verdad. El problema es que yo quiero dar un paso más allá. Y creo que para esto viene al caso el aporte de Antanas Mocos, el alcalde de Bogotá, en Colombia. Porque lo que dice Antanas, pensando en la violencia homicida en su país, dice: ¿por qué hay tanta violencia homicida en Colombia si tenemos leyes muy claras que dicen que no se puede matar? Y sin embargo, matamos mucho. Entonces, lo que él señala es bien interesante. Dice: hay tres sistemas regulatorios de la conducta humana. Uno es la ley, y si no se cumple la ley, el castigo es la pena, ¿no?, que puede eventualmente llevar a la privación de libertad. El otro sistema regulatorio es la moral, que es, digamos, en nuestro fuero interno nosotros sabemos qué podemos hacer y qué no podemos hacer, en función de la educación que hemos recibido, las enseñanzas en el hogar, la religión que tenemos, y en caso de que vulneramos ese código moral, digamos, tenemos como castigo la culpa, ¿no? Y eso tiene, digamos, un rol muy importante en nuestra conducta. Y el tercer componente es la cultura, ¿no? La cultura es lo que piensan los demás sobre lo que es y no es aceptado. Entonces lo interesante es que él dice, sociedades como las nuestras, y yo creo que viene al caso en el Perú, en algunas situaciones hay un divorcio entre lo que dice la ley, que es aceptada por todos, pero aceptada, digamos, hasta cierto punto. Hay ciertas circunstancias donde lo que dice la ley, por ejemplo, no matar, es socialmente aceptado. Entonces, hay este divorcio entre la cultura y la ley. ¿Qué es lo que explican los altísimos niveles, ¿no es cierto?, de vulneración de la ley? Porque esa vulneración es en ciertas circunstancias socialmente aceptada. Entonces, ¿cómo hacemos para revertir esta situación? ¿Cómo rompemos el divorcio entre ley y cultura? Entonces ahí hay toda una estrategia que él incluso pone en práctica en ciertas circunstancias para enfrentar los problemas de la violencia en Bogotá, que me parece muy interesante, pero digamos, con lo cual quiero cerrar este comentario. En el fondo lo que nos está diciendo es que apostar por leyes más duras o porque el sistema de justicia penal resuelva todos los problemas que genera el incumplimiento de la ley tiene sus límites. Hay circunstancias en las cuales, más que trabajar con el sistema de justicia penal, lo que hay que trabajar es en modificar los patrones culturales, ¿no? Y entonces lo interesante que él dice es que es posible modificar esos patrones culturales en plazo relativamente corto, porque normalmente cuando hablas de modificación de patrones culturales es, bueno, entonces hay que educar a nuestros hijos en la escuela de una manera distinta que como nos educaron a nosotros, y en 20 años veremos los resultados, ¿no? Pero eso, digamos, es una respuesta a muy largo plazo. Es posible a través de la pedagogía en el escenario público y de la conducta, digamos, en el escenario público, como él lo hizo a través de las campañas, por ejemplo, educativas, modificar ciertos patrones de conducta. Y estoy pensando acá, por ejemplo, el uso del cinturón. Nunca hubiéramos pensado que los peruanos podíamos, digamos, de repente ponernos, ¿no es cierto?, tan cumplidores de la ley que pudiéramos empezar a utilizar cinturón, o dejar de fumar en espacios públicos.
Y entonces lo interesante ahí es que esos cambios han ocurrido por una combinación de campañas educativas destinadas a modificar el patrón cultural, pero también amenaza de aplicación de la ley. Pero sobre todo lo primero. Entonces creo que ese es el aporte de Antara. Cuando hay este divorcio entre ley y cultura, la estrategia no puede seguir siendo apostar a aplicar la ley con los instrumentos de aplicación de la ley que nos ofrece la justicia penal, sino que tenemos que avanzar hacia esfuerzos ingeniosos y originales para cambiar los patrones culturales. Aquí hay dos preguntas muy interesantes. Dice así, los ciudadanos, no, perdón, las ciudadanías o sociedades que actualmente tienen menos problemas de corrupción, ¿alguna vez tuvieron este problema? O sea, ¿tuvieron corrupción? Y la segunda, que está relacionada con la primera, si los países y sociedades menos corruptos, no lo fueran, ¿existe la posibilidad de que los países y sociedades más corruptas dejen de serlo? Bueno, este es un tema realmente muy... Bueno, aquí voy a ser muy concreto, voy a poner dos sociedades, Alemania y Chile. Son dos países donde la corrupción es menor. Chile es uno de los países que tiene menos corrupción en América Latina y Alemania es uno de los países que tiene menos corrupción en Europa y quizás en el mundo. Alemania fue tremendamente corrupta hace 60 años. Todo lo que fue nazi, o sea, el sistema nazi, el régimen nazi fue espantoso, ¿no? Y nadie puede decir que el régimen nazi respetó valores y respetó principios, ¿no? Y sin embargo, al cabo de 60 años, un poco menos, ¿no? O poco más, quizás 70, tenemos hoy día un país que realmente respeta las reglas, respeta las normas y hay un nivel de corrupción muy bajo. Ahora, la gran pregunta, ¿es racial eso? O simplemente lo que decía el doctor Lino Costa, o es educativo, es la educación, la cultura, ¿no? La cultura justamente que ha hecho que este país progrese de tal manera que hoy día es el primer país de Europa, ¿no? Es la locomotora de Europa. Y yo no soy germanófilo, cuidado, perdón, ¿no? Sí, no, pero lo pongo como ejemplo, ¿no? Y Chile en su momento fue, bueno, yo viví en Chile, así que sé lo que fue Allende, por ejemplo, y las cosas terribles que sucedieron en esa época. Y en este momento es uno de los países, el país menos corrupto de América Latina. Bueno, yo creo que sí se puede, entonces. Nos están pidiendo ya el local, vamos a darle la última palabra al doctor Polo. Sí, pues solamente una pregunta, lamentablemente. Es cuando una sociedad apuesta directa o indirectamente o subrepticiamente por determinados valores, como el maximizar el bienestar material o económico, reducido el material o el económico, y cuando maximiza solo su placer, y en este caso el placer puramente individual, entonces las prácticas de corrupción tienen la tendencia a incrementarse mucho más y a ser ocultas y a extenderse y a, entre comillas, a ser justificadas. Por lo tanto, requerimos pensar en qué tipo de valores requerimos. No se trata, vuelvo a repetir, de ser una sociedad ascética en absoluto, de que no busque el bienestar, de que no busque el placer o que no busque el ingreso económico. Eso sería absurdo. Lo que estoy diciendo es que mientras sean los únicos valores que mueven a los ciudadanos, pues democracia siempre será solamente formal. Bueno, lamentablemente tenemos que dar término a la actividad. Yo quiero finalmente agradecer en primer lugar al Colegio Médico por esta organización del primer Congreso Internacional de Bioética y felicitar muy particularmente al doctor Benavides y a su grupo y al Consejo Regional y Nacional. Creo que es un espacio que debemos aprovechar al máximo. En segundo lugar, quiero agradecer a la calidad, el compromiso de los 4 expositores. Creo que ha sido un acierto juntar realidades con filosofía en los dos extremos, pero buscando un punto medio, como decía Aristóteles, de qué hacer frente a eso. Y algunas reflexiones finales. Creo que la bioética no puede quedarse solamente en el plano de la reflexión, menos en Latinoamérica y menos en el Perú. Tenemos que hacer un esfuerzo, como decía Pedro Ortiz, convertir la ética en una tecnología de moralización de la sociedad. Porque si la sociedad se hace más moral,
los individuos que vivimos en ellos tendremos la suficiente estimulación para que nos convirtamos en mejores ciudadanos. Comprender que el problema de la corrupción y de la violencia no están en el aire, son conductas humanas que se dan en ciertos humanos y no en otros, y que esa conducta humana tiene metodología científica que puede estudiarlo. Una de las cosas que falta en este problema es que no hay investigación, hay opiniones. Y si no hay investigación, es difícil conocer las causas y saber qué hacer frente a la corrupción y frente a la violencia. Este es un punto de partida para tomar conciencia de que nosotros los médicos, que somos hombres de ciencia, tenemos que investigar tanto la corrupción como tendremos que investigar por qué las vacunas funcionan o no funcionan. Y en este aspecto, cuando hablamos de la conducta humana, tenemos que ver que tiene muchos factores, es muy complejo, porque sin un cerebro bien nutrido y bien desarrollado no hay ética posible. Y entonces el primer aspecto para la ciudadanía es una nutrición adecuada, pero no una nutrición solamente física. Lo fundamental es una nutrición afectiva, porque si un niño no tiene nutrición afectiva de su madre en los primeros meses, no desarrolla los circuitos neuronales necesarios para poder desarrollar su propia ética. Y entonces cuando llega a la adolescencia a través de una serie de otros problemas en la educación, tiene una conducta que no respeta códigos, no respeta valores, no respeta a su familia, no se siente comprometido con nadie. Y acá retrotraigo un concepto que no lo ha mencionado Polo, pero me dio mucho gusto leerlo en su libro. El término ethos, del cual se deriva la palabra ética, significa costumbre. Y ya lo hemos dicho, las culturas son una serie de costumbres que todos adquirimos, pero también significa moral. Una primera situación del ser humano es que tiene varias moradas. La primera morada es la biológica, su propio cuerpo. La segunda es su familia. La tercera es su institución. La cuarta es su nación y la quinta es la humanidad entera. Si ustedes vieran a los animales cómo luchan por defender su morada, realmente da envidia. Y dicen que uno de los problemas del hombre actual es que ha tenido tan poca nutrición afectiva que no tiene morada, no se compromete con nada. Va al hospital y saca todo lo que puede en su trabajo. Va a la universidad y si puede plagiar, lo hace, porque no le interesa el bienestar de su institución, no le interesa el bienestar de su familia, y en última instancia no le interesa el bienestar de él, salvo lo económico y lo placentero. Por eso es que si tenemos esta cultura, no podemos negar que todos nosotros estamos, como sistemas abiertos que somos, imbuidos de variables de corrupción y de violencia. Cada uno de nosotros tiene estas semillas en su interior, que salen cuando la ocasión lo apremia, o a veces cuando el exceso de alcohol permite que los frenos morales se debiliten. Todos somos potencialmente corruptos y potencialmente violentos. Consecuentemente, una de las conclusiones de esta reunión sería: tomemos conciencia, como decía Heráclito, despertemos. El colegio médico está despertando a una motivación más allá de la puramente médica científica, la salud. Y la salud empieza, y la definición del ser humano que lo distingue de los animales son justamente sus valores morales y éticos. Si no, no es completamente humano. Por eso es que estamos asistiendo a una deshumanización de la medicina. Es decir, el problema pues es complejísimo, pero ¿qué podemos hacer? Empecemos por pensar en conjunto. Reflexionemos, pero científicamente. Apoyémonos en la investigación, dialoguemos, creemos espacios. Y consecuentemente propongamos a las autoridades del gobierno, buenas o malas, algunas líneas de acción, algunas partidas que nos ayuden a todos.
Quiero terminar con una pregunta, que la dejo solamente para que cada uno la reflexione. Este estado de cosas, esta putrefacción social, ¿es solamente casual? ¿Ocurre porque nos hemos descuidado solamente? Es cierto que acá hay un elemento que contribuye a la definición del hombre. El hombre es un ser histórico y estamos luchando no solamente con problemas actuales, sino con problemas que traemos desde mucho tiempo atrás. Se señaló el tiempo de la colonia, etcétera, etcétera. Pero vayamos a un punto. ¿Hay alguien que se beneficia con el hecho de que nuestra sociedad sea cada vez más corrupta y más violenta? Con el hecho de que nuestra sociedad no tenga la educación ni la salud adecuada. ¿Hay algún grupo económico que pueda beneficiarse con esto? Es decir, no seamos tan ingenuos que esto es solamente casual. Porque si lo fuera, hace mucho tiempo que los políticos hubieran mejorado por lo menos nuestro nivel de educación y nuestro nivel de salud. Y acá hubo una pregunta de por qué no se han invitado a los políticos y a las autoridades municipales que debieran estar acá. Los hemos invitado, a todos ellos. Con Gino Costa hemos hecho esfuerzos. Ninguno ha aparecido. De repente mejor, pero de todas maneras quisiera terminar con una, más que reflexión, una solicitud. No somos simplemente espectadores, somos actores. Esto no lo va a cambiar el gobierno, no lo va a cambiar ninguna ley, lo cambiaremos nosotros. En la medida que tomemos conciencia que unirnos es la única salida frente a los problemas del Perú. Muchas gracias por la atención de todos ustedes. Muchas gracias a los